Bueno, Presidente de como la lo hacen- Convención Nacional. como lo hacen todos los expositores, agradecer por la invitación. Venir al Senado es como venir a mi casa. 22 años, un tercio de mi vida la pasé aquí, cuando lo dejé en el año 2005, cuyo único testimonio que veo acá el compañero Mayans, que me acompañaba en la banca. Y es doblemente satisfactorio, ¿saben por qué? Que estamos en el Salón de las Provincias, porque esta fue una de las últimas iniciativas que yo promoví para que esto se llame Salón de las Provincias. Porque yo decía, tenemos el Senado y la Cámara Federal por autonomacia, entonces no pueden estar ausentes las provincias. Tenemos Salón Azul, Salón Gris, Salón Verde, todo. Y las provincias, entonces, yo le propuse en su momento al vicepresidente Scioli y accedió para crear este espacio con las banderas de las provincias. Provincias que la mitad de las cuales han consagrado en sus constituciones el derecho a la vida. Siempre el derecho público provincial ha estado a la vanguardia en materia jurídica en nuestro país. Mi posición sobre este tema ya ha sido expuesta públicamente. Declaré en la Cámara de Diputados, donde hice mi exposición en base a dos aspectos. Un enfoque biológico, diciendo que desde mi punto de vista el embrión humano tiene vida y merece ser protegido. Y después el enfoque desde el punto de vista legal y constitucional. Lamentablemente, bueno, los diputados no nos hicieron caso y sancionaron este proyecto, al cual ahora nos vamos a referir. Y yo digo lamentablemente, ¿saben por qué? Porque este proyecto es malo. Más allá de las posiciones que se tengan a favor o en contra, es un mal proyecto. Tiene una muy mala calidad institucional. Yo no sé en qué han estado pensando. Sancionar normas del Código Penal referidas a la vida y no hacer ninguna mención al Código Civil. Que hoy me sorprendí cuando se cuestiona que la vida comienza con la concepción, cosa que yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Se lo nombró a Guillermo Borda. Yo recuerdo cuando Borda promovió la reforma a la cual hacía referencia un exponente, decía Borda: tentado estoy de decir que el Código Civil es más importante que la Constitución Nacional, porque toma al niño desde que es concebido en el seno materno, lo acompaña toda su vida, cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando realiza actos jurídicos y aún después de su muerte, cuando dispone de sus bienes. Yo fui autor en su momento de la Ley de Patria Potestad Compartida, la Ley 23.264, que presentamos con mi compañero por La Rioja, Libardo Sánchez, y la equiparación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, terminando con ese anacronismo de los hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos, que después se convirtieron en extramatrimoniales, pero con distintos derechos, hasta que nuestra ley, gracias a Dios, los equiparó en derechos. Y cuando nosotros establecimos, trabajé por supuesto con juristas de primera nota, ¿no? Con Zanoni, Belucio, establecimos que la patria potestad era el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los hijos desde la concepción. Nunca dudamos de que era desde la concepción. Entonces, cuando
de pronto viene este proyecto de ley de la Cámara de Diputados, donde no se hace ninguna mención al Código Civil, salvo unas referencias que no tienen nada que ver con el fondo. No se nombra la ley 23.849. ¿Cómo la van a ignorar? Si nosotros adoptamos la Convención de los Derechos del Niño en virtud de esa ley, que dice que se debe entenderse por niño a partir de la concepción. Si hubieran querido borrar eso, hubieran modificado la ley, cosa que yo creo que no se hubieran animado porque era entrar en la regresividad de los derechos humanos. Tampoco quisieron referirse al artículo 19 del Código Civil ni al artículo 20. ¿Qué iban a decir? Señores, han creado una nueva categoría de personas. Vergonzoso. Ahora tenemos los adultos, los menores, los adolescentes y los niños por nacer, que no tienen todavía 14 meses de gestación, que son descartables. Han creado el sujeto descartable. Y los que tienen más de 14 semanas que tienen derecho a la vida. Señores, esta es la orden del día de la Convención Nacional Constituyente del 94, la orden del día número 7, mediante el cual incorporamos los derechos humanos, los principales tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional. Nos pusimos a la vanguardia en la protección de los derechos humanos, admirados de todo el mundo. Yo recuerdo que el profesor La Pérgola de Italia, que nos visitó en la convención, nos dijo: ustedes están haciendo algo extraordinario en materia del garantismo de derechos humanos. Ahora, yo digo, no han tenido en cuenta los que sancionaron esto, que hay un conjunto de derechos humanos que conforman estos tratados, más la Constitución, conforman un bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad en las enseñanzas de Vidar Campos está integrado por las normas constitucionales, por los tratados, por la jurisprudencia, por el derecho consuetudinario, que viene a llenar, por supuesto, los vacíos que siempre hay en cualquier legislación. Ahora, este bloque de constitucionalidad, referido a este caso en particular, yo le llamaría bloque de constitucionalidad de la defensa de la vida, porque ese bloque de constitucionalidad es un canto a la vida. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla del derecho a la vida, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Todos esos forman ese bloque que es inexpugnable. Si quieren vulnerarlo, van a tener que dejar sin efecto los tratados, si es que se animan a hacerlo. Porque además, señores senadores, a la ley la debemos interpretar de acuerdo a sus palabras. Yo recuerdo, hay un filósofo utilitarista inglés, Bentham, que es el autor del manual de tácticas parlamentarias, que en su momento lo conoció Rivadavia, Rivadavia lo sancionó para la sala de representantes de Buenos Aires, y es la raíz de los reglamentos que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Vean, estamos hablando del siglo XIX, de Bentham. Bentham decía que en la ley deben utilizarse e interpretarse las palabras con la precisión con que se pesan los diamantes. Y esta ley, tanto
el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, hablan de derechos intrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínseco? Quiere decir que son inseparables de la persona, el derecho de la vida. Habla de derechos inherentes a la persona humana, que hace a la esencia de la persona humana. ¿Cómo van a pasar por alto esto? Yo recuerdo cuando sancionamos la incorporación de estos tratados a la Constitución, algunos nos decían que era una barbaridad, que estábamos ampliando muchos derechos. Yo decía, nos preocupemos si estamos limitando derechos, no si los estamos ampliando. Además, ¿cómo se incorporaron? Acá también hay una confusión. No es que están dentro de la Constitución, están a la par, tienen la misma jerarquía constitucional y tienen aplicación, como dice el 75-22, en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Quiere decir cómo han sido incorporadas al derecho positivo en nuestro país, es decir, con las declaraciones y con las reservas. Aquí escuché decir realmente una cosa increíble, que me dicen que es una declaración, que no es una reserva. Pero hombre, la Convención de Viena dice que se entiende por reserva toda declaración unilateral, cualquiera sea su nombre, que se refiera a la aplicación de las normas del pacto. Lo dice expresamente el pacto de la Convención de Viena sobre tratados internacionales y autoriza el artículo 19 a que se haga reserva. Y la Argentina hizo la reserva porque estamos convencidos de que la Convención de los Derechos del Niño está incorporada en las condiciones de su vigencia de acuerdo a la Ley 23.849, que establece la vida a partir de la concepción. Esto no lo borres a ese proyecto de ley, infausto proyecto de ley que ha llegado aquí. Podríamos hablar muchas cosas más sobre estos temas, realmente, pero yo creo que tenemos que respetar la aplicación del derecho internacional. Aquí se ha dicho una cosa increíble, que el niño por nacer no es sujeto al derecho internacional. ¿Y a dónde queda la teoría del hombre como ciudadano del mundo? Si para nuestro derecho nace con la concepción, ya es un hombre, es sujeto de derecho. Lean la nota de Vélez Sarsfield al artículo 163 de su Código Civil, donde dice que el niño por nacer no es un hombre futuro, es un hombre presente, porque si no, no habría representación. Si no existe, ¿a quién están representando? ¿Por qué el Código Civil, que acá medio se lo ha querido, bueno, no voy a dar calificativo, porque el Código Civil establece que tienen derechos? La persona por nacer tiene derechos. Son incapaces del ejercicio del derecho, por eso le da como representante a los padres. Ahora yo digo, ¿qué representante que le está dando que lo quieren eliminar? Que lo autorizan a eliminar. Vean, yo respeto todas las posiciones, acá no he venido a decir que es asesino, homicida, no. Yo respeto todas las opiniones, pero doy mi opinión en el sentido de que esta ley es una ley mala, que no puede tener cabida en nuestro sistema jurídico, porque el sistema jurídico es un sistema armónico, coherente. Acá no son compartimientos estancos que digan, bueno, el Código Penal por un lado, el Código Civil por otro. No, forman parte de un todo, así como el Código, también el Código Civil tiene una sistematización. No se puede meter mano así nomás, hay que tener en cuenta todo el sistema jurídico, que es lo que nos permite vivir en armonía, que nos permite vivir en un Estado de Derecho. Eso es el Estado de Derecho, donde prevalece la ley.
Si quieren cambiar, los que son partidarios de cambiar, bueno, que lo hagan, pero que lo hagan bien. Yo digo, esta ley que ha venido aquí, si es que llegara a salir de esta forma, van a llover las impugnaciones de inconstitucionalidad, no tengan la menor duda. Se van a llenar los tribunales de demandas judiciales por inconstitucionalidad. Si los que quieren despenalizar el aborto, traten de hacerlo de una forma más elegante, digamos. Yo estoy en contra, por supuesto, pero que trate por lo menos de nombren el Código Civil, nombren los tratados internacionales. Aquí se ha dicho que se han mencionado algún exponente, escuchaba, que mencionaba las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son recomendaciones, no es obligación para nuestro país. Se las puede aceptar o no. En ningún momento dice que son obligaciones. No es vinculante. Y los fallos de la Corte nos obligan en cuanto Argentina sea parte. Si Argentina no es parte, no nos obliga tampoco. Sí, sirve como interpretación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces se hacen, porque hay esos comités que se han formado, la Comisión Americana, la Comisión de Derechos Niños, hay comités que son vergonzosos, porque directamente, abiertamente dicen que el país tiene que imponer el aborto, que el aborto es la forma de defender los derechos. Bueno, a mí me parece que estamos equivocando el camino. Yo voy a terminar porque no quiero hacer abuso de tiempo. En las múltiples conferencias internacionales siempre cuando dicen 8 minutos, son 8 minutos y tocan un timbre y le cortan el micrófono, no hay tutía. Quiero decir que recuerdo que en el tiempo del general Perón se establecieron los centros de asistencia comunitaria a la mujer embarazada y después del nacimiento, después del parto, con ese gran ministro que fue Ramón Carrillo, que es un orgullo para la medicina argentina. Y Eva Perón decía que el vientre de la madre es la cuna sagrada donde se gesta la vida. Yo los quiero dejar con estas palabras. Muchas gracias, doctor. Senador Mayans. Hola. Bueno, en primer lugar agradecer al senador Menem su presencia. Hemos sido compañeros acá durante 4 años, se sentaba al lado mío. Y obviamente presidente de la Convención Constituyente, por ese es el valor de sus expresiones. Bueno, acá hay, obviamente que tuvimos la visita de personas que hablaban a favor de la constitucionalidad de este proyecto y obviamente también de la obligación de la Argentina de implementar la ley del aborto por recomendaciones de organismos internacionales. Obviamente que la visión que nosotros tenemos en la Constitución está establecida la defensa de la vida a partir de su concepción. El Código Civil también lo establece en el artículo 19. Recién vino una especialista acá a decir que ese artículo fue por presión, no sé si lo escuchó, que fue por presión de sectores y que debería interpretarse de otra forma, cuando es taxativo el artículo, que la vida es a partir de su concepción, ¿verdad? Y obviamente también el Pacto de San José, que establece también el artículo 4, inciso 1, la vida es a partir de su concepción. Y la defensa del Estado es obligatoria, porque en realidad lo que el Estado tiene que proteger es el desarrollo de la vida. Inclusive leyes que hablamos de la protección de la mujer embarazada, o sea, a partir de que está embarazada, tiene la certificación, el Estado tiene la obligación de defender la vida de la mujer y del niño por nacer. Basado en esto, yo creo que, salvo las diferencias que ha puesto la Corte en la interpretación con respecto al tema de la violación o tener el peligro de la vida de la madre o el embarazo extrauterino que pone en peligro la vida de la madre, obviamente ya eso está prácticamente legislado, ¿verdad? Entonces, obviamente que acá hay un problema constitucional de esta ley que viene de diputados que obviamente avasalla
que dice todo lo contrario, porque la ley dice que esto es para garantizar los derechos constitucionales y hace todo lo contrario, porque es una hipocresía total. Lo tiene que decir en la ley, porque justamente lo que está violando es la Constitución y los tratados internacionales. Sí. Pero aparte de eso, yo consulto el tema porque veo que recién estuvieron 2 médicos acá, y preocupados por el tema de la objeción de conciencia, del tema de estas listas que se hacen, si no vulnera sus derechos constitucionales el hecho de que tenga que hacer una lista, decir que se adhiere, o sea, que no está de acuerdo en hacer en estas prácticas. Hay una lista que es estigmatizante, es un reclamo del sector médico, de que en todo caso debería ser al revés, que haga una lista de los que quieren practicar, no de los que se niegan, obviamente por el tema del juramento que han hecho en defensa de la vida. Entonces, vulnera los derechos de los profesionales el hecho de tener que hacer una lista por objeción de conciencia, como dice la ley. La pregunta es muy interesante. Realmente no hay una respuesta categórica, ¿no? Yo creo que, por supuesto que apoyo la objeción de conciencia, yo creo que tienen derecho a hacerlo. Que estén o no estén en la lista me hace acordar a cuando era el tema de la donación de órganos, ¿se acuerdan? Que había que decir si dona o no dona los órganos, también podían estar en una lista los que no donaban, en fin, es un tema muy volátil. De todos modos, en la medida que avance el proceso legislativo se podrá ir corrigiendo, pero quiero hacer una puntualización respecto a un tema que aquí se ha tocado. Es el artículo 75, inciso 23, respecto al establecimiento de un sistema de seguridad social para el niño en situación de desamparo. Es cierto que cuando se discutió en el tema de la constituyente, vean, yo les disculpen que les tome un minuto, en la constituyente había las 2 posiciones a favor y en contra del otro, y siempre trataban de sacar ventaja e incluir alguna norma al respecto. Yo como presidente tenía que estar ahí mediando porque, ¿saben por qué? Porque el tema del aborto no estaba habilitado, no se podía tocar. Pero cuando hablamos de la incorporación de los tratados internacionales, venía el Pacto de San José de Costa Rica, venía la Convención de Derechos del Niño, bueno, ahí se abría otra vez de los que querían que figure en la Constitución el comienzo de la vida a partir de la concepción, porque dice, bueno, está en el Código Civil. Bueno, por supuesto no se podía, pero esa cláusula, el 75, inciso 23, que he visto que algún constitucionalista declaró que no sé qué, que Barra, que autorizaba, no es así. Eso se incluyó porque en la Convención de los Derechos del Niño, ya creo el artículo 29, decía que había que establecer un sistema de seguridad social. ¿Y qué pasó? Hubo mucha discusión, porque la verdad que la norma no es muy elegante, digamos, porque se hablaba que parecía que se hablaba del embarazo del niño. No. Lo que pasa es que hay un tema que tienen que verlo bien y no apresurarse algunos que vienen y hablan sin estudiar bien. Que hay 2 situaciones en el 75, inciso 23, segunda parte. Una, el derecho a la seguridad social del niño, dice, desde el embarazo, desde el comienzo del embarazo, y la situación de la madre durante el embarazo. Ahora, ¿qué pasa? Después del 94, cuando se sanciona este 75, inciso 23, se sanciona aquí el Código Civil, y oh casualidad, el artículo 20 habla de la concepción y del embarazo. Es decir, que en alguna medida se reconoce, no expresamente, pero se reconoce que el sujeto del derecho a la seguridad social es a partir de la concepción, porque comienzo del embarazo y concepción es exactamente lo mismo. Lo dice un abogado, no lo dice un médico. Por ahí hay alguna diferencia, pero a los fines legales es exactamente lo mismo. En definitiva, no sé si... Bueno. Senadora Elías.
Gracias, doctor. He disfrutado su presentación y quiero decírselo. Le hago una pregunta. Así como quedó claro el espíritu del 75-23 y la cosa esta que de pronto, al haber sido protagonista, nos la puede contar, yo quiero que nos cuente cuál era el espíritu o por qué hacen la reserva, declaración esta cuando está el tema de la Convención del Derecho a los Niños. ¿Qué los lleva, porque usted también ha sido protagonista ahí, qué los lleva a hacer este agregado que se hace en donde se expresa que para la Argentina niño se considera desde el momento de la concepción hasta los 18 años? Y bueno, porque queríamos reafirmar el principio, y no es una cuestión religiosa. Es cierto que a la Iglesia le agradó, por supuesto, ¿para qué vamos a negar? Se hicieron actos. El presidente Menem declaró el Día del Niño por Nacer, el Día de la Anunciación de la Virgen, y esto fue reconocido y fue seguido en muchos otros países latinoamericanos, el Día del Niño por Nacer, porque era un reconocimiento frente a ciertas doctrinas pero le quiero hacer esta aclaración. No solo se hizo la reserva respecto al comienzo de la existencia del niño, sino también respecto a temas de adopción, porque en la Convención de los Derechos del Niño dan ciertas facilidades en materia de adopción internacional y Argentina hizo la reserva. Un momento, no aceptamos eso. ¿Por qué? Porque se presta al comercio de bebés en el orden internacional. Argentina se quiso poner a cubierto, o sea, no son reservas caprichosas. Si hicieron la reserva, vean, yo participé en todo esto, en la 23.054, cuando sancionamos la Convención Americana de Derechos Humanos, que vinieron los miembros de la Corte Interamericana aquí en la época del doctor Alfonsín. Bueno, todas estas leyes que se sancionaron en esa época, y créanme que todas fueron por una mayoría absoluta. Y esta del 75, inciso 23, que algunos cuestionan, se aprobó por 131 votos a favor, 29 en contra y 45 abstenciones. Los del Frente Grande se abstuvieron pese a haber apoyado la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos. Y recuerdo que Juan Pablo Cafiero, que formaba parte del Frente Grande, fue autorizado por su bloque a votar a favor del 75, inciso 23, cosa que agradeció públicamente. Muchas gracias. Senadora Rodríguez Machado. Sí, buenas noches, breve, porque estamos con los expositores, la verdad que con la capacidad que tiene el presidente por estar sentada tantas horas y siempre dando más tiempo del que habíamos acordado, pero mi pregunta es muy breve. Los abogados sabemos que la ley posterior deroga a las anteriores cuando éstas no coinciden. Entonces, en virtud de todos esos tratados internacionales que usted menciona, que tiene que ver con la defensa de la vida del niño por nacer, ¿en qué estado quedaría el artículo del Código Penal donde autoriza 3 tipos de aborto en la Argentina? ¿En el caso de qué? Del artículo del Código Penal donde despenaliza el aborto en tres situaciones puntuales. En el caso de violación, dice. En los 3 casos. Sí, bueno, el Código Penal ha establecido esa norma que, bueno, es cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista, es decir, puede ser cuestionada, pero como aquí se ha dicho, eso está en revisión. El problema acá es que en el caso FAL, la Corte estableció que en el caso de violación basta con la mera declaración de la mujer que ha sido violada. Y esto crea, como alguien ha dicho, eso crea el aborto libre en su máxima expresión. Basta con la simple declaración, sin ninguna prueba. Estos son los temas que tenemos que solucionar y que se tienen que prever en la ley. Yo aspiro a que, vea, yo siempre, en los tantos años que estuve aquí, siempre he abogado para que hagamos las cosas de común acuerdo. Tratemos, porque es cierto que la política genera estos enfrentamientos, pero tenemos que tratar de lograr soluciones comunes. El Congreso, el Parlamento, es escenario de grandes discusiones, pero también de grandes acuerdos. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo y proteger los derechos
de la madre, los derechos de la mujer y los derechos del niño, que merece ser protegido porque es indefenso hasta que cumpla su mayoría de edad. Senadora González. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Yo le quiero hacer una pregunta por la manifestación que tuvo usted recién. ¿Usted se cree que una mujer, para ir a practicarse un aborto, va a inventar que fue violada? Yo creo que es menospreciar a las mujeres. No, yo no creo eso, bajo ningún punto de vista. Yo me hago referencia, señora, y yo tengo un gran respeto por la mujer. No habrá escuchado una sola expresión mía en contra de eso. Yo a lo que hice referencia es a la crítica que se hizo al caso Fall, donde se dice que eso establece... Yo tampoco creo que una mujer, por razones de dignidad, en fin, no va a ir a decir he sido violada. Pero bueno, los que hacen comentarios sobre eso critican el fallo precisamente por eso, cual yo de ningún modo tomo posición sobre el tema, ¿no? Senadora Brizuela. Gracias. Gracias, doctor Eduardo Menem, por estar aquí. Gracias especialmente, y bueno, digo, es un orgullo como riojana que coincidamos en estas cuestiones, ¿no? que van más allá de cualquier diferencia. Agradecerle porque viene con mucha claridad a poner luz sobre cuestiones que por ahí no... hemos escuchado muchos expositores con una enorme trayectoria, quienes respetamos muchísimo, que han hecho decirle a la norma cosas que la norma no dice. Entonces, de ahí la importancia de su presencia como testigo de parte de nuestra historia. Quisiera que nos puntualice más, ya lo explicó, pero para que no queden dudas. El valor de la declaración interpretativa o reserva a la luz de la Convención de Viena sobre los tratados, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 75, inciso 22, el valor de los tratados en las condiciones de su vigencia, ¿no? Porque hemos escuchado acá decir que la declaración interpretativa hecha a la Convención de los Derechos del Niño tiene, digamos, un valor solamente de interpretación, pero que no tiene el mismo rango, el mismo carácter que la reserva en los términos de la Convención de Viena, y que, en definitiva, digamos, es intrascendente y que la Argentina debe avanzar en el sentido de las recomendaciones de los comités. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, saber si en algún tratado de derecho internacional existe o es reconocido el derecho al aborto como tal. De los tratados que yo conozco, empiezo por la segunda, no he visto ninguno que lo establezca, ¿no? Más allá de que hay leyes, en fin, pero de los tratados que hemos incorporado a la Constitución, no hay ninguno. Y respecto a la reserva, repito que el Tratado de Viena define qué es lo que es una reserva. Son declaraciones unilaterales que hacen los países respecto a la aplicación de las normas del tratado de que se habla. Ahora, lo único que no se puede hacer en la reserva, hay dos cosas en que no procede la reserva. Primero, cuando el tratado dice que no se pueden hacer reservas. Hay tratados que prohíben que se haga reserva. Y el segundo caso es cuando la reserva está en contra de disposiciones del tratado, porque en ese caso directamente no lo está aprobando, lo está rechazando, ¿no? En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, no solo no está en contra, sino que amplía los derechos del niño a partir de la concepción. O sea que, y además, digo, pongámonos en el peor de los casos, que no sea considerada reserva. Es una ley y la ley está vigente, esa ley no ha sido derogada. La ley 23.849, no le llamen reserva, pero es una ley que tiene vigencia y que tiene que ser respetada.
Muchas gracias. Senadora Verazay. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Quiero retomar un poco la pregunta que le hizo la senadora González sobre la declaración jurada en caso de violación que determinó la Corte en la jurisprudencia sobre el fallo FAL. No sé si fue mi sensación, por eso le consulto, si para usted le parece que no es el debido proceso para habilitar el caso de aborto no punible, la declaración jurada. Y en segundo lugar, me he escuchado atentamente la comparación de toda la norma nacional, internacional, el debate que se dio en la Constitución con la reforma del 94, la incorporación de los tratados internacionales. Lo cierto es que de todos los conceptos legales vertidos en su presentación, la última pregunta que a mí me queda por hacerle es, frente al problema que hoy está demandando una solución de parte del Estado, ¿qué podemos hacer? Porque no estamos discutiendo hoy en este plenario el comienzo de la vida, el cuidado de la vida. Todos vamos a compartir la defensa de la vida. Lo que estamos discutiendo hoy es la sanción que viene de la Cámara de Diputados, en donde determina qué rol va a tener el Estado frente a la decisión de la mujer, frente a la atención sanitaria de la mujer post-aborto. La definición de interrumpir el embarazo está en el fuero interno de la mujer. Ese capítulo lo dejo pendiente porque hoy lo que estamos evaluando es cuál es nuestro rol frente a esa conducta que hoy está penalizada, salvo en las 3 excepciones que contempla el Código Penal, el resto está penalizado. ¿Cuál es su propuesta para salvar esta situación? Gracias. En ninguna de mis exposiciones va a escuchar que yo quiero meter presa a ninguna mujer por el tema del aborto, no. Yo lo que abogo es para que establezcamos un régimen que respete los derechos de las personas. Felizmente, tenemos un sistema bicameral y ustedes, los senadores, van a poder revisar la sanción de diputados y van a poder mejorarla en todo lo que tengan, en todas las inquietudes que tengan. Yo espero eso, que el Senado, bueno, algunos votarán por el rechazo, otros por la modificación, pero yo lo que quiero es que mejoren la ley. Si es que van a sancionar la ley, que mejore y que contemple los derechos de todos. Ya sé que no es fácil, pero cuando nosotros en el 94 sancionamos la reforma, hubo 19 bloques políticos, 19 partidos políticos, muchos de los cuales fueron a votar en contra de la reforma constitucional. Y pudimos hacerlo y terminamos sin portazo, con el juramento de todos. ¿Y saben qué? Que aquellos que fueron a votar en contra también hicieron mejoras a algunas disposiciones y lo hicimos de común acuerdo. A esto tenemos que apostar, a lograr un acuerdo, no esta pelea tan dramática. El aborto es un drama, pero no tiene que convertirse en un drama la discusión para ver de qué mejor forma encaramos este problema social. Le quiero agradecer acá a la senadora y solidaria, que somos de partidos diferentes, pero ha tenido palabras muy... Hemos enfrentado muchas veces en La Rioja, pero muchas gracias, senadora. Senadora Solari Quintana, última pregunta creo que es. Muchas gracias. Bienvenido, un placer escucharlo. Muchas veces leí las fundamentaciones de proyectos de ley suyos mientras estudiaba para el ejercicio de la profesión, así que un gusto. Y un agradecimiento especial también. Quiero volver sobre el tema de la declaración y la reserva, porque normalmente es el fundamento que escucho de manera recurrente, y usted acaba de decir algo cuando le contestó a la senadora de su provincia su pregunta. Acaba de decir que, bueno, que en todo caso, si no, sigue siendo una ley que está en vigencia. Para usted, puntualmente, una reserva, ¿qué rango tiene? Una reserva esto hace a la declaración, a la forma en que se han incorporado los tratados
en el artículo 75, inciso 22. Cuando nosotros discutimos eso, porque esto fue discutido, yo los invito a que lean las versiones taquigráficas de la Comisión Constituyente. Creo que acá el compañero Mayán lo tiene todo digitalizado eso. La incorporación de los tratados en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Con las declaraciones y reservas que hace el Estado. No es de cualquier forma, sino con esas condiciones, con las reservas, con la declaración interpretativa. Pero en definitiva, vean, el convenio, en el Tratado de Viena, es lo mismo, declaración interpretativa que reserva, porque le da un concepto muy amplio. Además, ese es el sentido que tiene. ¿Cómo se incorpora en los derechos del niño? Y bueno, diciendo que se considera niño a partir de la concepción. En ese sentido se incorpora la Convención a nuestro orden constitucional, no derogando ni cambiando ningún artículo de la Constitución, sino se le da jerarquía constitucional, se lo pone a la par de las normas constitucionales vigentes. ¿Y la ley con una mayoría especial? La ley con una mayoría especial. Para la ley de adhesión. Claro, hay acuerdos que han sido, hay tratados que han sido incorporados directamente por el 75, inciso 22, pero ya estaban aprobados. O sea, cuando nosotros incorporamos la Convención de los Derechos del Niño, ya estaba aprobada la Convención Americana de Derechos Humanos, la Ley 23.054, todo ese conjunto de leyes, pero establecimos también un procedimiento para incorporar nuevos tratados de derechos humanos con mayorías especiales. Primero se requiere la aprobación y luego una mayoría especial. Mayoría especial que se necesita también para denunciar el tratado, ¿no? O sea que si a alguno se le ocurre querer denunciar la Convención de los Derechos del Niño, además de incurrir en el pecado de lesa regresividad, va a tener que tener el voto por 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación. Por eso yo entiendo, senador mandato cumplido, ¿no?, que la operatividad de un tratado que tiene rango constitucional es con la aplicación de lo que se hizo en la reserva. Desde la concepción existe la vida, ¿no? Existe. Perfecto. Totalmente Gracias. existe. Gracias por lo del senador mandato cumplido, porque cuando me dicen ex senador, escuché decir que no hay nada más ex que un ex legislador. Por eso la ley dice que nos llamen senador mandato cumplido y diputado mandato cumplido. Muchas gracias, han sido muy amables, me he sentido muy cómodo en este regreso a mi casa. Por favor. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Menem. Agradecemos su visita y convocamos a Martín Bomer